¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora vamos a ver la clase de inflamación y principalmente vas a aprender cómo se activa la inflamación, ¿de acuerdo? Como resumen, recuerda que la inflamación forma parte de un mecanismo de la inmunidad innata, pero forma parte de su mecanismo químico y celular, ¿sí? Ya que la inmunidad innata también tiene su mecanismo físico como las barreras físicas y los mecanismos de autolimpieza. Entonces la inflamación forma parte del mecanismo químico y celular de la inmunidad innata. Ahora, ¿qué significa inflamación? Pues la inflamación proporciona un mecanismo por el cual la defensa se concentra en una región localizada y permite que células y moléculas ataquen y destruyan a los invasores. Además, después, cuando los invasores son eliminados, comienza la reparación de los tejidos lesionados. ¿Y qué quiere decir? Pues este concepto, que la inflamación proporciona un mecanismo por el cual la defensa se concentra en una región localizada. ¿Y cuál es esa región localizada? Pues la región donde ha ocurrido, en este caso, pues la lesión, ¿sí? ¿Cuál lesión? Como una lesión en la piel, ¿sí? En la barrera física que forma parte de la inmunidad innata. Entonces, cuando ocurre una lesión, ¿sí? El sistema inmune innato, ¿sí? Se activa y empiezan a llegar células. Por eso se dice que es cuando la defensa se concentra en una región localizada, y esa región localizada es el lugar de invasión microbiana, el lugar que ha sido lesionado, donde van a poder ingresar las bacterias, ¿sí? Después nos comenta que permite que células y moléculas ataquen y destruyan a los invasores. ¿De qué células estamos hablando? Pues de todas las células que conforman la línea de defensa, ¿sí? Todos los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Y cuáles son estas células que participan en el sistema de defensa? Pues los eosinófilos, los macrófagos, los basófilos, ¿sí? Los neutrófilos, los monocitos, ¿sí? Los eosinófilos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, las células que ataquen y destruyan a los invasores, ¿sí? Estas células del sistema de defensa van a destruir a los invasores, pero también nos habla de moléculas que atacan y destruyen a los invasores. ¿Y cuáles son esas moléculas? Pues las citocinas, que son liberadas por las diferentes células, o las diferentes enzimas que contienen, por ejemplo, los neutrófilos, para poder eliminar por medio de la fagocitosis a las bacterias. Entonces, la inflamación, ¿qué significa? Concentración. Concentración del sistema de defensa en una región localizada. ¿En qué región? En la región donde ha ocurrido la lesión o donde tenemos la invasión microbiana. ¿De acuerdo? Ese es el término de inflamación. Ahora, ¿cómo se activa la inflamación? ¿Cuáles son los mecanismos para que esta inflamación pueda iniciar? Aquí tenemos dos conceptos muy importantes, ¿sí? Observen bien el esquema. Aquí nos representa a la piel, al tejido de la piel, ¿sí? El tejido de la piel está conformado por células, ¿sí? Por células que conforman este tejido. Ahora, cuando sucede una lesión, por ejemplo, que un animalito se astille, pase algo, se lesione con algún objeto punzocortante, entonces, ¿qué va a pasar? Va a atravesar la barrera de la piel, pero ¿qué pasa en ese momento? Pues que las células, ¿sí? Las células que conforman este tejido, por ejemplo, donde se ha
enterrado este objeto o donde ha pasado este objeto punzocortante, pues algunas células van a morir y algunas células se van a lesionar. Entonces, las células cuando se lesionan o mueren, ¿sí? Las células del tejido, recuerden las células del tejido de la piel que conforma parte de la barrera física, liberan sustancias al momento de lesionarse o morir, ¿sí? Que se le conoce como alarmina, ¿sí? Entonces, las alarminas se liberan cuando las células se lesionan o mueren, ¿sí? Pero recuerden que las alarminas, ¿sí? Las alarminas, para que no se confundan, son químicos que van a liberar las células, pero de los tejidos lesionados, ¿sí? Las alarminas no son liberadas por los neutrófilos y tampoco son liberadas por los macrófagos y de ninguna célula del sistema inmune, ¿sí? Son liberadas por las células, ¿sí? Del tejido que ha sido dañado, ¿sí? Ahora, las alarminas también se conocen como DAMs, ¿sí? Si escuchan DAMs o leen DAMs o alarminas, recuerden que es lo mismo, ¿sí? Solo que DAMs se abrevia así porque significa patrones moleculares asociados a daño. ¿Y por qué asociados a daño? ¿Por qué? Porque son liberados cuando las células son dañadas, ¿sí? Son dañadas, se lesionan o mueren por producto de la lesión que ha ocasionado el objeto, pues, cortante, ¿no? Entonces se liberan estas sustancias, ¿sí? Las células que se lesionan o mueren liberan estas sustancias, ¿de acuerdo? Ahora, otro concepto importante. Existe algo que se llama PAM, que se abrevia así porque significa patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos conforman todas las estructuras que contienen las bacterias, ¿sí? Los hongos, los parásitos y los virus, ¿sí? Son todas las estructuras que conforman los agentes patógenos, ¿sí? Es una manera en que el sistema inmune identifica que esas células no forman parte de los tejidos naturales o no forman parte de las células del organismo. ¿Por qué? Porque las bacterias y todos los agentes patógenos, bacterias, hongos, virus y parásitos, tienen estructuras diferentes, ¿sí? Tienen estructuras diferentes a las estructuras que contienen las células del organismo, ¿sí? Ahora imagínenlo así, ustedes tienen por ejemplo un bovino, ¿sí? El bovino tiene sus órganos, tiene su estructura, es un animal vivo, pero el sistema inmune, ¿sí? Todas las células del sistema inmune reconocen perfectamente todos los tejidos, todos los órganos, todas las células que conforman a ese bovino. Entonces, pues las células naturales que conforman a ese bovino no la van a eliminar. ¿Por qué? Porque son células amigas, son células que conforman el mismo organismo donde están, o sea, que están dentro, ¿no?, de ese organismo. Pero ahora, las bacterias que tienen una estructura diferente, los virus que tienen una estructura diferente, entonces por eso las células del sistema de defensa las reconocen como enemigos, porque es una estructura que no reconocen como propia, ¿sí? No reconocen como amigos. ¿Sí? Es como si tuvieran una lista con todos los nombres de las células que conforman al organismo, que son propias. Pero si se llegan a topar con una célula y la buscan en la lista y no está, y no tiene una estructura que ellos no reconozcan, pues ya significa que es un agente patógeno, ¿no? Que quiere decir que es una célula o es un agente que viene desde el exterior y por lo tanto tiene que ser tratado como enemigo. ¿Por qué? Porque no es normal que esté dentro, ¿sí? Por eso es que se le conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Pero se forma parte
de todas las estructuras de todos los agentes patógenos. Entonces se le conoce como PAM, ¿sí? Ahora, aquí tenemos a las células dendríticas, macrófagos y mastocitos, que se le conocen a este grupo como células centinelas. Entonces, ¿cuáles son las células centinelas? Son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, que son principalmente las primeras células que van a estar llegando para eliminar a estos agentes patógenos. Por eso se les llama como células centinelas, ¿no? Que son las centinelas y son las que rápidamente van a llegar al sitio de lesión, las que se van a concentrar en el sitio de lesión para poder eliminar al agente patógeno. Ahora, para que comprendan mejor de qué se trata los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Ahora, vean aquí, la E. coli. La E. coli tiene su estructura. La E. coli es una bacteria, ¿sí? Tiene sus flagelos, ¿sí? Tiene sus membranas, tiene su núcleo, tiene sus pilis, que son estas pequeñas vellosidades, ¿sí? Tiene sus organelos como sus ribosomas, ¿sí? Tiene su ADN, pero esta estructura de esta E. coli, que es una bacteria, es una estructura que el sistema inmune, por ejemplo, el macrófago o un neutrófilo, la va a identificar como enemiga, ¿sí? Porque es la estructura de una bacteria y no se parece a la estructura, por ejemplo, de una célula de la piel, a la estructura de una célula endotelial del vaso sanguíneo o a la estructura de una célula que conforma los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, ¿me entienden? Entonces, tiene una estructura diferente, como es un organismo diferente, una célula diferente, el sistema inmune la detecta como enemiga. Entonces, todas estas estructuras que tiene esta bacteria, ¿sí?, forma parte de los PAMs, porque son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Todas estas estructuras forman un patrón. ¿El patrón de qué? De que todas las bacterias, ¿sí? Todas las bacterias, por ejemplo, las bacterias se clasifican en gran positivas y en gran negativas, pero esa es una clasificación por el color que toman en una tinción al momento de realizar, por ejemplo, algún tipo de frotis o algún tipo de muestra que se tome para microscopio y que se tiña, ¿no? Algunas que se tiñen de cierto color, eso igual lo vamos a ver más adelante para no llenarlos de información. A algunas se le conoce como gram positivas y a otras como gram negativas, ¿sí? Entonces las gram positivas, por ejemplo, contienen peptidoglucano, ácido lipotecoico, ¿sí?, en su membrana, en su pared celular, mientras que las gram negativas contienen, por ejemplo, lipoproteínas, peptidoglucanos, contienen fosfolípidos, ¿sí?, conforman parte de la estructura de las bacterias, ¿de acuerdo? Ahora, todas estas estructuras que están aquí, que yo les acabo de comentar, todas las estructuras que conforman a las bacterias se le conoce como PAN, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí tuviera la imagen de un virus, todas las estructuras que conforman al virus conforman parte de los PAN, ¿sí? Entonces es como englobarlos en un solo término, ¿sí? Todas las estructuras que conforman al parásito es un PAN. ¿Por qué? Porque la clave está en que las células del sistema inmune van a detectar un patrón, ¿sí?, que no reconocen como propio, ¿sí? Por eso se le conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, un patrón o una estructura, pero que forma parte del patógeno. ¿Y qué es patógeno? Pues son todos los microorganismos que nos van a causar la enfermedad, no son los que les vengo mencionando, virus, parásitos, bacterias, hongos, ¿sí? Entonces, eso es un PAM. Pero recuerden que el PAM, ¿sí?, forma parte de la estructura del agente patógeno, ¿sí? Y las alarminas o los DAMs son sustancias que van a liberar, ¿qué?, los tejidos o las células del tejido que ha sido lesionado, ¿sí?, o dañado, ¿sí?, para que aprendan esa diferencia. Entonces, los PAMs y los DAMs o las alarminas son las principales alarmas que van a ayudar
a que el sistema inmune se active y de esta manera hacer que pues que todas las células del defensa se concentren en esta región localizada, ¿sí? Recuerden que funcionan como alarmas, ¿sí? Alarmas para que lleguen las células de defensa. Imagínense esto, en un banco tienen alarmas, ¿sí? Tienen alarmas. Entonces, ¿qué pasa si llegan asaltantes, ¿no? O rateros, pasan por las puertas, tumban los candados, pues se activan las alarmas, ¿no? Imagínense que si tiran alguna puerta, golpean alguna puerta o algo, se activan las alarmas, ¿sí? Entonces imagínense que las puertas de ese banco o el banco en general es como si fuera el tejido dañado, o las puertas de ese banco, perdón, son el tejido o las células del tejido. Pero ¿qué pasa si los ladrones, en este caso los asaltantes, que serían las bacterias, rompen los cristales, ¿no? Rompen las ventanas, dañan las puertas, tiran las puertas, es decir, que dañan las células, ¿no? Pues se liberan las alarmas, ¿no? Las alarmas y empieza ese sonido, esa activación. ¿Y qué sucede con esas alarmas? Que pues llega la policía, ¿no? Que a veces llega demasiado tarde, pero imagínense, llega la policía y ¿quiénes son los policías? Pues serían los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, ¿sí? Si llegan, pues ¿qué van a hacer y se topan con estos asaltantes? Pues van a hacer, en este caso de las células del sistema de defensa, fagocitarlas y eliminarlos, y en el caso del ejemplo que les estoy comentando, pues detenerlos, ¿no? Llevarlos y procesarlos, ¿no? Y ya darles su sentencia. Entonces, imagínense que pasa lo mismo, son alarmas para llamar la atención del sistema inmune de que, hey, mira, aquí nos lesionamos, por favor vengan, ayúdenos porque se están multiplicando las bacterias y nos están lesionando. Entonces empiezan a llegar, pasan del torrente sanguíneo, de los vasos sanguíneos, y empiezan a atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y llegan al sitio de lesión y se empiezan a concentrar en ese sitio. Por eso la inflamación significa concentración de células y moléculas químicos para atacar y destruir a las bacterias, ¿no? O al agente patógeno. Entonces es gracias a las alarminas que se liberan y es gracias también pues a los PAMs, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se reconoce a los invasores? Es decir, ¿cómo es posible que un neutrófilo sepa que es una bacteria y que la tiene que fagocitar o eliminar? ¿O cómo es posible que un macrófago se dé cuenta que también es una bacteria y la tiene que eliminar, ¿no? La tiene que fagocitar? Pues gracias a los receptores de reconocimientos de patrones. ¿Y qué son los receptores de reconocimientos de patrones? No se vayan a confundir con las alarminas y no se vayan a confundir con los PANs, ¿sí? Los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Observen la imagen. Imagínense que esto es un macrófago, ¿sí? La figura color rosada y la figura azulada, una bacteria. Si esto es un ejemplo, son ejemplos, ¿sí? Estas figuritas que ven aquí de color azul, rosadito y negro, ¿sí? Que forman parte de la membrana del macrófago, que tienen forma como de Y, ¿sí? Son los receptores. ¿Y qué son los receptores de reconocimiento de patrones? Pues son las proteínas, ¿sí? Son proteínas que van a ayudar a que el macrófago identifique a la bacteria como enemiga y de esta manera poder fagocitarla y eliminarla, ¿sí? Recuerden que yo les comenté que todas las bacterias, que todos los virus, todas las estructuras que contienen se engloban como PAMs, ¿no? Que el sistema inmune los reconoce como PAMs porque son patrones diferentes, ¿sí? Son patrones de patógenos de todos esos microorganismos que son los que nos van a causar infecciones, en este caso sus pacientes, ¿sí? Entonces, estos receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones, miren,
Receptores de reconocimiento de patrones. ¿De qué patrones? De los patrones que les comenté, de los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Entonces estos receptores nos van a ayudar a reconocer estos patrones de que si es una bacteria, de que si es un virus y de que si es un parásito, de que si es un hongo, y lo tenemos que eliminar porque es un patrón relacionado con un patógeno, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los receptores de reconocimiento de patrones? Pues existen diferentes tipos de receptores, ¿sí? Como el receptor tipo TOL, que se abrevia como TLR, receptor tipo TOL, ¿sí? Y del receptor tipo TOL existen receptores intracelulares y extracelulares. Ojo, ¿en dónde vamos a encontrar a estos receptores de reconocimiento de patrones? Pues los van a tener todas las células del sistema inmune, como los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. ¿Por qué se encuentran estos receptores en las membranas de estas células? ¿Por qué? Porque son las proteínas, ¿sí? Son los receptores que les van a ayudar a reconocer los PANs, ¿sí? Les van a ayudar a reconocer las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos, ¿sí? Por eso estos receptores se encuentran en las células del sistema inmune, ¿sí? Entonces, el receptor más importante, el que se encuentra en mayor cantidad, es el receptor tipo TOL, ¿sí? Que se abrevia como TLR. Y del receptor tipo TOL tenemos receptores tipo TOL intracelulares y también tenemos extracelulares. Porque recuerden que existen bacterias que son capaces de introducirse dentro de células sanas, como cuáles, como los virus. Los virus se introducen, entran, invaden a las células sanas para poder multiplicarse. Entonces, existen receptores tipo TOL en el interior celular para detectar patógenos intracelulares, ¿sí? Y existen receptores tipo TOL extracelulares, ¿para qué? Para detectar patógenos extracelulares, es decir, los patógenos que no se introducen dentro de las células, es decir, que invaden pero que se quedan en los tejidos pero fuera de las células, ¿sí? ¿En dónde se encuentran estos receptores? Pues en la superficie celular para detectar patógenos extracelulares. ¿Como en qué superficie celular o en qué células? Pues en los macrófagos se encuentran en las células dendríticas, en los eosinófilos e incluso en células del tracto respiratorio e intestinal, ¿sí? Aparte de que se encuentran en células del sistema de defensa, también estos receptores se pueden encontrar en células de los diferentes tejidos que conforman los distintos órganos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si entra un virus, como ejemplo, e invade las células que conforman al tejido de los pulmones, ¿sí? Como estas células van a tener este tipo de receptores, de cierta manera van a poder ayudar a estimular a la eliminación de estos agentes patógenos. Entonces existen receptores intracelulares y extracelulares. ¿Por qué? Porque existen patógenos intracelulares y extracelulares. Entonces tenemos receptores para ambos tipos de patógenos. Otro receptor de reconocimiento es el receptor tipo NOP o también conocido como NLR, que significa dominio de oligomerización de nucleótido. En este caso, los receptores tipo NOP solamente se encuentran de manera intracelular, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentran? En el interior de las células para detectar patógenos intracelulares, ¿sí? También tenemos los receptores PGRP, que significa proteínas de reconocimiento de peptidoglucano, y estos receptores nada más se encuentran de manera extracelular. ¿Por qué? Porque reconocen proteínas bacterianas y además activan péptidos antimicrobianos como las denfensinas, que son enzimas que ayudan pues a degradar a las bacterias, ¿sí? Tenemos receptores tipo RIT, que nada más se encuentran de manera intracelular en el interior de las células para detectar patógenos intracelulares como los virus que les comenté.
y activan proteínas antivíricas llamadas interferones, ¿sí? Y también tenemos a los receptores tipo CD, que se encuentran nada más de manera extracelular. ¿En dónde? En la superficie celular para detectar patógenos extracelulares, como en la superficie de los macrófagos, ¿sí? De las células dendríticas, CD, en este caso es la abreviación de célula dendrítica, y mastocitos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos receptores que tienen las diferentes células de defensa nos van a ayudar a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos, en este caso de las bacterias, de los hongos, de los virus y de los parásitos. Entonces, todos estos son receptores de patrones que contienen las células de los tejidos o bien las células del sistema de defensa. Ahora, por ejemplo, en los receptores tipo TOL, ¿sí? Que existen extracelulares y existen intracelulares, cada uno, tanto los extracelulares como los intracelulares, reconocen un cierto tipo de PAM. Por ejemplo, el receptor tipo TOL2, porque existen muchos y se enumeran, ¿sí? Y cada número, o por ejemplo el receptor tipo TOL, que es extracelular, que quiere decir que va a reconocer patógenos extracelulares como las bacterias, se va a unir o va a reconocer, mejor dicho, al peptidoglucano. Tiene la capacidad de reconocer espiroquetas, micobacterias, ¿sí? Células necróticas, ¿sí? Lipopolisacáridos, y recuerden que todas estas que están aquí, o todos estos componentes que están aquí, forman parte de los PANs. Mira, ¿sí? Los peptidoglucanos, observa aquí, es un componente de las células, pero en este caso de las bacterias, ¿sí? Forma parte de la pared celular. Entonces el receptor tipo TOL, ¿sí? Que es un receptor que se va a encontrar en una célula de defensa como el macrófago, se va a unir a este PAM. ¿Y por qué yo estoy diciendo que este también se llama PAM? Esto es un PAM, ¿sí? Todas estas estructuras forman parte de los PAMs. ¿Por qué? Porque forman parte de un patrón molecular asociado a ¿qué? A un patógeno. Y esta bacteria es un patógeno. Entonces, el receptor tipo TOL, tipo TOL2, se une al peptidoglucanos, es decir, él se va a unir a este PAM, ¿sí? Que es el peptidoglucano. Entonces, cada uno de los receptores tiene la capacidad de unirse a un cierto tipo de PAM. Por ejemplo, el receptor intracelular, el receptor tipo TOL7, como es intracelular, se va a unir ¿a qué? Pues en este caso a los PANs, pero de los virus, ¿no? Porque los virus son intracelulares. Entonces, esa es la función. Reconocen PANs, reconocen patrones asociados a patógenos, ya sea de los patógenos extracelulares o bien de los intracelulares. En el caso de los receptores tipo TOL, ¿sí? De acuerdo a toda la información, se comenta que nada más se encuentran exclusivamente en las células dendríticas, macrófagos y células epiteliales del tracto urinario. Entonces ahí podemos encontrar a los receptores tipo TOL1, mientras que los demás los podemos encontrar en los diferentes tejidos o en las diferentes células del sistema de defensa. Ahora, ¿para qué nos funcionan los receptores de reconocimiento de patrones? ¿Para qué el sistema inmune necesita tener receptores de reconocimiento que puedan reconocer a los PANs? Pues para la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis es un mecanismo que tienen los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas para poder fagocitar, es decir, para poder ingerir a la bacteria y degradarla, ¿sí? En componentes pequeños, ¿sí? Es como el proceso de digestión. Nosotros comemos, ingerimos alimentos y el sistema digestivo lo digiere y obviamente desechamos lo que ya no necesitamos. Pero en el proceso de fagocitosis es parecido, ingiere la bacteria, ¿sí? La encierra en vacuolas que se llaman fagosomas, que contienen enzimas, y las enzimas, recuerden, que ayudan a degradar a las estructuras de la bacteria. Entonces ingiere la bacteria,
la degrada como si la partiera así en pequeñas partes y pues ya desecha esas partes, pero obviamente esas partes ya no van a ser dañinas porque pues ya prácticamente la bacteria está pues muerta, ¿sí? Entonces, en este caso, el receptor tipo TOL puede ser el receptor tipo TOL1, pero recuerden bien que en este caso, como estamos hablando de un patógeno extracelular, ¿sí? Porque no está dentro de una célula, ¿sí? Por ejemplo, esta bacteria no está dentro de una célula del pulmón, del corazón, del sistema digestivo, no, está fuera de, quiere decir que es un patógeno extracelular, entonces necesitamos un receptor extracelular, por ejemplo, como el receptor tipo TOL2, ¿no? Que se une a los PANs que extracelulares, ¿no? Entonces, un receptor tipo TOL aquí que se encuentra en este caso en un macrófago, ¿sí? Este receptor tipo TOL se va a unir al PAN, ¿sí? al PANS. En este caso, ¿cuál va a ser el PANS? Pues va a ser una estructura de la bacteria, ¿sí? Entonces este PAN se va a unir al receptor tipo TOL y ya lo va a reconocer como bacteria, ¿sí? Se tiene que unir. Es decir, el receptor tipo TOL tiene que reconocer al PAN por el cual está indicado a reconocer. Entonces se une y de esta manera lo detecta como enemigo, lo detecta como bacteria y pues lo fagocita, ¿sí? Y lo elimina. Entonces ya la bacteria ya no puede ser dañina para generar una enfermedad, ¿sí? Para que lo comprendan mejor, por ejemplo, aquí tenemos, imagínense que esta es la membrana de un macrófago, como el que ven aquí, ¿sí? Su membrana, y en esa membrana contiene esta proteína, que en este caso sería un receptor, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo del receptor tipo TOL4, ¿sí? Y el lipopolisacárido, que es el LPS, recuerden, ¿sí? Que va a funcionar igual también como PANS, pero forma parte ¿de qué? Forma parte de la estructura, por ejemplo, de las gram negativas. Aquí tenemos al polisacárido y a las lipoproteínas. Entonces, los lipopolisacáridos forman parte, por ejemplo, de la estructura de las gram negativas. Entonces, aquí, este macrófago que contiene su estructura en su membrana, es decir, aquí esta parte, imagínense como si recortáramos y estuviera esta imagen de aquí. Sí, este receptor que está por fuera de su superficie celular, aquí tiene este receptor, esta proteína. Tenemos aquí el receptor tipo TOL4, se va a unir a un PAN, en este caso, ¿qué PAN va a ser? ¿O qué PANS va a ser? Pues va a ser el lipopolisacárido, que es una estructura que forma parte de las bacterias gram negativas. Entonces se va a unir, ¿por qué? Porque el receptor TOL tipo 4 se une a estos, ¿sí? A los lipopolisacáridos, los reconoce. Entonces se une y al momento de unirse,